Bueno, y ahora sí, tal cual lo habíamos adelantado, estamos en contacto con el ministro de Turismo de la provincia, el doctor José María Rúa, para relevar un poco la situación turística. Comenté en algún momento, después de la última reunión del Consejo Provincial de Turismo, el COPROTUR, que de alguna manera ya se sentía el contexto nacional. Por primera vez en el COPROTUR había ya algunas voces manifestando su situación después de tantas reuniones de COPROTUR con mucho entusiasmo, siempre con muchas propuestas y expectativas. En la última reunión pareció cierto cambio de clima en el marco de una crisis que... Ministro José María Rúa, gracias por atendernos y buen día. Contexto nacional, como en tantos órdenes de la economía, está también impactando y afectando al sector turístico, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo están? Muy buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia, a todo el equipo. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre vengo diciendo ya hace un tiempo que el turismo no es ajeno a esta crisis. Quizás nos tocó el último, que se profundizó, ¿no? El último trimestre del año pasado, donde por ahí ya arrancaban las vacaciones y había siempre el fin de año, como que la gente, digamos, tenía ya por ahí quizás algunos paquetes comprados turísticos y bueno, eso generó, ¿no? De que no tengamos una situación tan compleja en resentir tanto la crisis en la última etapa del año pasado. Enero fue un enero complejo, difícil, donde bueno, tuvimos una baja importante en el turismo nacional y fundamentalmente en la modalidad de consumo del turista, enero y febrero, ¿no? Y bueno, sí, ya de marzo en adelante se empezó a acentuar mucho más allá del feriado largo del 24 de marzo, que por ahí generó algún movimiento, Semana Santa también. Yo vengo diciendo siempre que de un fin de semana largo que esperábamos que sea bueno, se transformó en muy bueno, pero en ningún momento digo que es excelente, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, uno ve el contexto, más allá del consumo y de la crisis, también algunas variables que obviamente son internacionales y que están afectando directamente, fundamentalmente a una industria como la nuestra, que es, por ejemplo, la del combustible, ¿no? Un barril de petróleo bueno, creció considerablemente. Eso generó, ¿no? De que se muevan las tarifas, ya sean aéreas y también tarifas de transporte. Así que bueno, un contexto complejo, pero a todo eso, bueno, Misiones le sigue poniendo cabeza, le seguimos poniendo ingenio, tenemos este fin de semana largo. Yo ¿Con qué creo que, expectativa? bueno, recién tenía números ahí que me pasaban en el equipo. Estamos hoy en cuanto a reservas alrededor del 60%. Es un fin de semana largo del Día del Trabajador, con lo cual, bueno, hay, digamos, o sea, no es un feriado opcional para las empresas, ¿no? Entonces, esto genera, ¿no? Una situación un poco de de más tranquilidad y de más previsibilidad a la hora de poder viajar. Entonces, yo creo que la gente se fue preparando, ¿no? Para este feriado largo. Y encima también aparece a fin de mes, o sea, con lo cual, bueno, pues, o principio de mes, eso también, bueno, esperemos de que también inyecte, digamos, un poco de derrame económico, ¿no? En nuestra economía regional. Así que, bueno, la verdad que un momento complejo, pero bueno, estos feriados y algunos feriados también de Paraguay, como por ejemplo el del 14 y el 15 de mayo, que es un feriado del Día de Independencia, el Día de la Madre, también lo estamos trabajando de manera segmentada, así que bueno, estamos tratando de no descuidar Tiradente, que pasó también, Tony, hace un par de semanas atrás, que también fue un feriado importante para Brasil, así que estamos tratando de no descuidar nada, digamos, y de tener siempre la mejor oferta para el viajero, ¿no? Claro, hablando de Brasil, en algún momento fue muy importante la afluencia de los visitantes de ese país, lo que ahora cambió también con una situación de frontera, si se quiere, a nivel cambio económico desfavorable. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, nosotros esto lo advertimos y un poco para ir para atrás un poco en el tiempo, lo advertimos hace un tiempo, un par de años atrás cuando hablábamos acá en Posadas de que tengamos cuidado
que nuestro voto no termine inclinando el puente, ¿no? Un puente que en ese momento nos favorecía, ¿no? Con paraguayos, con brasileños que venían, con una inflación que galopaba a ritmo alto, obviamente, que era lo que había que corregir, pero un tipo de cambio que era competitivo, ¿no? Y que nos ubicaba siempre en cualquier fin de semana largo, en cualquier fin de semana, en cualquier actividad que podamos coordinar con cualquier empresa, siempre digo, congresos, eventos, siempre con una afluencia importante de movimiento turístico, ¿no? Y eso, bueno, se cambió. Entonces yo el otro día le decía un poco a un colega tuyo acá en Posadas, hay que entender la lógica. Antes vos abrías el hotel y los turistas venían. Ahora lo tenés que ir a buscar. Y lo tenés que ir a buscar con la mejor oferta, con las mejores experiencias. Porque no podés competir en precio. Porque si vos querés competir en precio, tenés que bajar tu tarifa. Y ya la tarifa la tenés pisada, encima maltratada por bueno, los servicios, el costo energético, el tema bueno, de la situación macroeconómica, digamos, que tampoco ayuda, impuestos nacionales que nunca bajaron, entonces, bueno, todo eso hace un contexto, digamos, muy, pero muy difícil y complejo, ¿no? Para no mentir, el único impuesto que sacaron fue el de SADAIC, que creo que representaba creo que un 1,8% en los hoteles, digo, y en los restaurantes, pero después el resto sigue todo igual, ¿no? Entonces eso te deja muy fuera de competencia. Cuando hablamos de los fines de semana largos, por allí decía el ex gobernador Mauri Clos en estos días que ese dato es muy relativo, muy parcial y no refleja la realidad, pero de alguna manera ayuda, ¿no?, a superar estas instancias. Sí, por supuesto. Bueno, Mauri por ahí en su modalidad, en su versión empresario, digamos, y que está muy bien, que siempre lo fue, te tiene, digamos, esas consideraciones y me parece bien, ¿no? Hay que recordar que Mauri en su banca de legislador fue uno de los que promovió con muy buen criterio en ese momento la implementación de los feriados largos, ¿no? Y que queden como fijos. Ajá. Entonces, bueno, digo, me parece bien yo insisto, no, hace rato que no festejamos un feriado largo, pero sí, de alguna manera también generamos de que haya una sensación. Vos sabés que somos un sector en donde tenemos que transmitir cierta felicidad, cierta alegría, optimismo, bienestar. Entonces, a ver, nadie va a un lugar donde no fue nadie. Entonces digo, si vos planteas una ocupación del 30%, el turista que está mirando eso te dice, no, yo acá no voy, si ya ahí no fue el 30%, imagínate, el 30% no fue nadie. Entonces me parece que, digo, nosotros también cada vez que informamos ocupación, por supuesto que damos todo un contexto también en donde juega el marketing, digamos, un papel fundamental. Pero la verdad que los números son obviamente complejos, difíciles, pero lo que yo siempre digo en ese contexto, el empresario misionero, digo, siempre trata de buscar la vuelta, de generar la promoción, de generar. Hay casos muy, pero muy, digamos, que nosotros tenemos muy presentes, ¿no? Hoteles de Aristóbulo del Valle, por ejemplo, están ofreciendo un full day con merienda, con almuerzo. No hace falta que duermas en el hotel, pero bueno, te llevan una chacra, que es el hotel del parque, es nuestra amiga María Saturno. Y así algunos ejemplos que son muy interesantes, y hay gente que ante la adversidad trata de ponerle cabeza, de ponerle idea, de generar, digamos, alguna situación bueno, que tenga esto, ¿no? La opción diferente para los turistas. Pero bueno, en cuanto a la ocupación en sí, digamos, vamos a estar rondando ese número. Iguazú arriba del 70%, Posadas está en el 40% en cuanto a reservas. La zona ahí de Oberá es zona centro, cerca del 55%. Hay que decir, Oberá tiene 1.271 plazas fiscalizadas, ¿no? Entonces, y estamos trabajando con la Municipalidad de Oberá también en un convenio ahí para
para que ellos a través de una ordenanza puedan seguir fiscalizando mucho más. Sé que se está ampliando, digamos, la torta de lo que son los alojamientos fiscalizados y los alojamientos, también se está mirando con atención a los alojamientos que son por ahí con otra modalidad, ¿no? Aquellos informales. Pero bueno, es complejo también, porque es difícil, porque vos sabés que hay un gobierno nacional que te habla de la desregularización, que te habla que te sacó la Ley Nacional de Turismo, que te daba por ahí el paraguas jurídico para poder generar algunas herramientas para fiscalizar de manera más óptima. Así que bueno, son todos elementos que estamos transitando, digamos, como yo siempre digo, surfeando esta situación. Y como el otro día también decía Oscar, ¿no? En una reunión, a mí me tocó la pandemia sanitaria, a Hugo le está tocando la pandemia económica. Uh-huh. En este contexto económico, bueno, esta oferta que también Misiones ha crecido y ha potenciado de propuestas por toda la provincia y de experiencias muy, muy valiosas, evidentemente está costando, y otra de las caídas que hemos tenido, yo recuerdo y muy bien todas las inversiones que se hacían desde Nación y donde Misiones trabajó mucho y muy bien con aquel programa 50 destinos que generó numerosas inversiones, todo eso se fue cayendo, ¿no? No, por supuesto, todo eso se fue desfinanciando. La verdad que lo único que quedó en el raviol del turismo fue la Secretaría de Turismo, algunas subsecretarías sin presupuesto, y después, bueno, también el Improtur, por ejemplo, también hoy es un organismo de turismo internacional que se financia por las tasas aeroportuarias que se cobran, y que esos fondos no van al Instituto de Promoción Internacional, sino que van solamente una parte y la otra parte van al famoso déficit cero, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés, por eso nosotros implementamos el Visit Misiones, que dentro de todo nos está también ayudando a por ahí a ser visibles en destinos como Lima, Brasil. Estamos ahora con una promoción próxima en Estados Unidos. Así que la verdad que es muy, pero muy difícil. Cuando vos tenías una dinámica del Estado Nacional que te acompañaba, con capacitaciones, con sellos de distinción, sellos de calidad, todo eso, hoy está out, hoy está fuera. Así que pero bueno, no, de la queja, o sea, en la queja solamente no nos van a encontrar, ¿no? Nos van a encontrar siempre en las soluciones, en las propuestas, en las alternativas. Estamos firmando ahora la semana que viene un convenio con la CAT, Uh-huh. para, a través de la Cámara Argentina de Turismo, generar las capacitaciones, y volver de vuelta a los sellos de calidad turística. Así que bueno, le estamos tratando de encontrar la vuelta, el hueco al mate, como se dice, en un contexto muy, muy difícil, en donde el turismo sigue siendo una industria que por suerte se sigue moviendo, distinto por ahí a otras industrias que están en la provincia con otras crisis más complejas, como es la de la yerba, por ahí, que es la más conocida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sabemos también de que es un mayo y un junio muy difícil, porque bueno, con un solo fin de semana largo, en mayo, el que es ahora digamos, o sea, hoy el 1 y el 25 de mayo, y con junio con solamente un fin de semana largo, va a ser difícil, digamos, pasar esta temporada baja, en donde siempre los alojamientos aprovechaban para pintar los hoteles, para cambiar los colchones, para cambiar la blanquería. Bueno, hoy los que hicieron algo de recursos van a tener que guardar para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el personal, para pagar los sueldos. La verdad que en ese contexto es sumamente difícil esta situación, pero bueno, estamos acá para acompañarlo y también esperando, obviamente, ansiosos los anuncios del gobernador de mañana, que seguramente van a traer también, entiendo, algún alivio fiscal desde el gobierno de la provincia de Misiones, y también algunos programas que sean para incentivar el consumo en el turismo.
Yendo, José María, y aprovecho para consultarte, porque sos un hombre de la política ya con trayectoria también en ese sentido, para consultarte tu opinión sobre esta novedad que hemos tenido en los últimos días del flamante encuentro misionero que ha propuesto el ingeniero Rovira y que ya comenzó a andar, a dar sus primeros pasos. ¿Qué impresiones, qué opinión tenés al respecto? No, a mí me parece que es sumamente sano e importante, digamos, era necesario, digamos, una revisión de por ahí algunas cosas que se estaban, que teníamos, digamos, en el Frente de Renovador o en el ex Frente de Renovador. Me parece que el ingeniero con muy buen criterio dispara, digamos, esta idea y esta propuesta, en donde está en cada uno de nosotros los que tenemos cierta responsabilidad de gobierno y los que somos militantes bueno, materializar, digamos, esa idea, ¿no? Porque atentamente lo escuchaba y hablaba de sumar a todos, hablaba también y muy crítico con lo que con lo que es la gestión actual del presidente Milei, qué sé yo, datos, misiones, por ejemplo, en lo que es IVA, ¿no? Que es un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, yo lo escuchaba atentamente. En lo que es IVA, nosotros enviamos 450 millones de pesos, 50.000 millones de pesos, perdón, a la nación y vuelven solamente 150.000. O sea, entonces, cuando te hablan de la competitividad, digamos, y cuando te hablan de que la provincia tienen que poner. Ayer la escuchaba al jefe de gabinete también hablando de las obras, bueno, son obras que vienen de gestiones anteriores que la Nación tenía que haber cumplido hace 2 años atrás. Pero por eso digo, es realmente complejo y difícil la situación. Por eso me parece que este encuentro misionero nos tiene que convocar desde ese lugar, ¿no? Con una mirada no solamente crítica, sino que con una mirada también constructiva y optimista, y sabiendo que los misioneros, entre nosotros, con la bandera de Andresito, con la lanza Andresito y con la bandera de Misiones, vamos a defender nuestro territorio de la mejor manera, ¿no? Y fundamentalmente cuidar la estabilidad social que tiene Misiones, no solamente el bolsillo, sino que también cuidar la estabilidad social. Cuando miro los cortes de ruta, los cortes de los yerbateros, por supuesto que uno se solidariza, pero la verdad que estemos llegando a esa situación es pero muy complejo, ¿no? Sabiendo que hace 2 años atrás te decían vas a cobrar el kilo de hoja verde en dólares. O sea, ganó un tipo que nos dijo que íbamos a estar cobrando en dólares, que ya digamos está lleno de dólares ya. Sí. ¿Entendés? Entonces, recién repasábamos el número, y mirá, el último feriado de noviembre del 2023 el dólar estaba en 1.420. Hoy el dólar está en 1.410. Entonces, digo, ahí está la famosa pisada del peso, ¿no? En cuánto debería estar y cómo nos deberíamos estar moviendo de manera mucho más competitiva a lo que es hoy. Todos tenemos más que nada, no verá ustedes, seguramente algún conocido que está viviendo en otro, digo no verá porque sé que tiene muchos familiares afuera, ¿no? Pero viviendo en algunos países de afuera y te dicen, ¿no? Los precios de Argentina están más caros. El otro día escuchaba a un turista de Canadá que le hacía una nota en un diario, en un medio nacional, y decía, ¿no? Esto está más caro en Canadá que en Buenos Aires. Entonces es una situación que nosotros desde la política la tenemos que salir a responder, y a construir un espacio diferente, con ideas nuevas, con propuestas distintas, que conecten más con el día a día, digamos, del misionero, y ese encuentro misionero, entiendo de que va hacia esa dirección. Habrá que trabajarlo entonces, bien decías, ¿no? Que es una idea por allí, cierta expectativa de empezar a ver gente nueva y que se vayan sumando por allí a la propuesta, porque el ingeniero Rovira habló del PAI, de radicales, etcétera. Todavía no se ha visto eso y habrá que conquistarlos. Sí, seguro, por eso digo, es un disparador, es una idea, digamos, paraguas, que es la que nos tiene que movilizar a todos a salir a caminar, a encontrar puntos, digamos, de coincidencias. Y yo otro día decía, ¿no? Parece una frase que quizás
uno la dice y no tenga mucho que ver con la realidad, o desde afuera cuando se mira. Pero si vos prendés cualquier medio de televisión nacional, todo el mundo te habla de las grietas, ¿no? Las grietas, hasta las grietas en el mismo gobierno nacional, ¿no? Eh, y, y sin embargo, el ingeniero Rovira te propone el encuentro, te habla desde la cultura del encuentro, ¿no? Lo que planteaba en su momento el Papa Francisco. Entonces, me parece que desde esa mirada hay que construir, por supuesto, también reconociendo nuestros errores, reconociendo mucha autocrítica, muchas cosas que quizás tendríamos que haber reaccionado de alguna forma y lo hicimos de otra. Más que nada lo que estamos en gestión, ¿no? Yo todos los días trato de no equivocarme, pero llego al final del día y me doy cuenta de que me equivoqué muchísimas veces. Ujú. Entonces, me parece que desde ese lugar, digamos, también entender que la política se construye primero con mucha humildad, y con mucha percepción de la realidad y escuchando. Me parece que este no es un momento en donde tenés que ir a esa famosa, bajó el ministro o aquella bajada de línea, ¿te acordás? Ujú. Eso no va más. La gente necesita ser escuchada, y ponerte de igual a igual y desde ese lugar, digamos, construir también un encuentro misionero realmente diferente, que quizás sea con actores nuevos seguramente, que quizás sea también con algunos actores que entiendan también, digamos, de que hay otras formas, y en función de eso vamos a trabajar y siempre nos van a encontrar militando y acompañando este proyecto que ha cambiado la realidad de Misiones y que obviamente en este momento se está reayornando, se está transformando y en esa transformación, bueno, tenemos que estar todos. Bueno, José María, ya llevas un tiempo como ministro de Turismo, de la gestión inicial de Hugo, siguiendo por Oscar y ahora también con Hugo Pasalacqua. Seguramente debiste sortear algunas instancias difíciles, pero esta parece ser de las más complejas, ¿no? Y bueno, sí, estamos juntos, Tony, también, ¿eh? No, Sí, conozco de cerca. por supuesto. No, Y, no, sí, 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 la verdad que sí. Bueno, parecía que la pandemia había sido la más compleja, mm, la más difícil, pero creo que la pandemia lo que tenía era que estábamos todos en cero, ¿no? Desde el 5 estrellas al balneario, al camping, estábamos todos en cero movimiento. Y esa situación generaba, ¿no? Un marco también de comunidad, de solidaridad. Pero creo que esta situación lo que me parece difícil acá es que tenés un segmento de un 5 estrellas, que hoy está con una ocupación que estábamos repasando hoy, ¿no? 50%, 60%, 70%, y tenés seguramente unas cabañas que quizás recibían al que venía con previaje o que recibían aquel laburante que se tomaba el fin de semana largo para venirse hasta Misiones, venía en taxi, venía con su taxi, el tachero que venía con su taxi después de trabajar toda la semana agarraba a la familia y se subía a su taxi y se venía hasta las cataratas. Y pasaba por Oberá, pasaba por Posada, recorría. Bueno, ese es el que no está más. Y ese es el que por ahí te va a una cabaña, que te va a un hotel 3 estrellas. Entonces, la verdad que sí, estamos viendo una asimetría, digamos, en la ocupación hotelera, en la ocupación del restaurante, que bueno, que es preocupante. esperemos poder salir con la fuerza que se salió de la pandemia en algún momento que se vaya superando la actual crisis, ¿no? Totalmente, sí, sí, esperemos que esa enseñanza también nos dé, digamos, un turismo mejor, un turismo más solidario, y bueno, y fundamentalmente con la capacidad también de poder reinventarnos y los privados también de poder reinventarse en su oferta, ¿no? Yo creo que esos 2 años post pandemia que fueron de boom turístico, de simetría que te convenía, entonces venía todo el mundo a Argentina, a Misiones, bueno, generó por ahí un relaje y yo creo que este es el momento de poder despolvar, digamos, algunas ideas, alguna propuesta de ese momento, del 2020, 2021, donde hay que ir a buscar a los turistas, donde hay que ir a convencer. Yo me acuerdo que los hoteles salían y hacían videos y se convencían y le convencían al turista
de que era el mejor hotel con el mayor protocolo sanitario, ¿te acordás? Y con todas las medidas de seguridad, que acá iban a estar más seguros que en su casa. Sentite en casa, me acuerdo que salían algunos eslogan. Bueno, me parece que esa situación, digamos, de generarle la confianza y la seguridad al turista, bueno, hoy hay que también salir a ofrecer de esa forma la mejor oferta, el mejor producto, la mejor gastronomía, y competir desde ese lugar. Me parece que esa competencia, ese lugar es el que nos va a llevar a buen puerto y nos va por lo menos a hacer surfear y salir de este momento tan pero tan complejo. Un mensaje de cierre que nos llega de parte del presidente del Consejo Deliberante de Campoviera, Juanchi Maidana, que nos escribe: saludos al ministro y felicitaciones por el trabajo. Qué grande, Juanchi. Bueno, un gran abrazo a Juanchi. Ahora seguramente vamos a estar juntos en la Expo T que se va a desarrollar aquí en Posadas. Sí, señor. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muy feliz Día del Trabajador para todos los sobereños, para toda la zona centro y en especial para todos los trabajadores del turismo. Muy amable, buen día. Gracias. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Ahí estaba el ministro de Turismo, José María Rúa, relevando el cuadro de situación por el que también atraviesa el turismo. No está ajeno y, como dijo, ya se venía advirtiendo de esa situación, claro, de esta crisis que comenzó a impactar en el turismo, particularmente desde enero, febrero, bueno, en lo que hacia la temporada de verano, que generalmente era muy exitosa en Misiones y siempre creciente, bueno, merced a todo lo que ya estaba reservado y a todo lo que ya unos y otros habían previsto de antes y a los ahorros que también tenía la gente y ese buen hábito de salir a viajar, de salir a recorrer que nos generó la pospandemia. Bueno, tuvimos hasta el año pasado las secuelas del movimiento turístico que fue de un auge, de una explosión en la pospandemia, pero que bueno, a partir de enero ya se fue tornando difícil y complejo y se fue acentuando desde marzo. Y claro, existe preocupación ahora en lo que hace a esta tradicional temporada baja, que es mayo, junio, donde generalmente se aprovechaba para hacer algunas inversiones. Ahora hay que ver si queda alguna platita para seguir sosteniendo y pagando los servicios, esperando que bueno, algo comience a cambiar. Entre esas cuestiones, un tipo de cambio que hoy nos está perjudicando claramente y que antes nos tenía una gran circulación de los visitantes brasileños. Bueno, en ese contexto hay quienes están haciendo aportes y esfuerzos, y mencionó a una referente que queremos mucho y aprovecho para subrayarlo, ¿no? A María Satures. Es una referente del turismo misionero desde el sector privado, con su Hotel del Parque allí en Aristóbulo del Valle. Forma parte de la marca Valle Encantado, que une a los dos municipios, antes uno, Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, con muchas experiencias y con propuestas y descuentos y promociones desde ese Hotel del Parque en Aristóbulo, que es el esfuerzo que hoy están intentando hacer determinados sectores privados para tratar de sostener la actividad de la mejor manera posible. Cuentas Claras, el programa más informativo de la provincia. Publicite en la radio 3755 525819.